buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ya culminó la ceremonia de asunción de mando de la presidenta Keiko Fujimori. Ya conocemos su primer mensaje de Fiestas Patrias. Igualmente, ya tenemos noticia del nuevo Consejo de Ministros que juramentó. Y finalmente, acabamos de conocer que el nuevo gobierno, la nueva administración, va a solicitar 120 días de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana, en temas laborales, en temas tributarios, en temas vinculados a la reforma del Estado en el sentido de que se necesitan medidas de emergencia para detener la excesiva burocratización, la sobreregulación del Estado. Entonces ya hay material para echarle una mirada, como se dice, al plan económico de Keiko Fujimori. Hay suficientes elementos. El discurso, los anuncios y esta solicitud de facultades al Congreso para legislar en estas materias. Bueno, estamos viendo, en primer lugar, un gobierno trabajando en términos frenéticos, un gobierno que trabaja frenéticamente. La prueba de ello es que el 29 se filtró este borrador en el que se demandaba o se solicitaba estas facultades para legislar. Y de pronto el Perú se sumergió en un debate. El día de hoy todos los medios de comunicación, los gremios empresariales, los gremios de trabajadores están discutiendo sobre este borrador. Parece, lo decimos en un editorial del portal El Montonero, una publicación adrede de un proyecto para recoger opiniones, para movilizar a la sociedad antes de la reunión del domingo, donde se debe aprobar el documento final para solicitar al Congreso estas facultades para legislar. Bueno, para hablar de estos temas y para reflexionar sobre el borrador o las líneas generales en cuanto al plan económico que nos está presentando el gobierno, hemos convocado el día de hoy a Carlos Adriancén, decano de la Facultad de Economía de la UPC, colaborador permanente de este portal y un economista de larga trayectoria y prestigio en el país. Buenas tardes, Carlos, gracias por la conversación. Encantado, Víctor Délez. Bueno, me gustaría preguntarte, Carlos, ya podemos tener una idea de lo que quiere el gobierno en economía. Considerando tu preámbulo, debería decir que sí, pero yo soy más cauto. Un pedido de solicitudes para sustituir al Congreso en su labor de legislar, porque no tienen capacidad, es un documento que, al ser político, tiene márgenes. Y esos márgenes no nos permiten con precisión técnica identificar cuáles son sus principales fortalezas o eventuales debilidades. Es un documento que le daría margen de acción y que, por lo tanto, considerando las aspiraciones del discurso presidencial, no podría ya dar idea más concreta de hacia dónde querría ir la presidenta. Pero no es un plan económico porque no hay medidas concretas y a veces, como se dice muchas veces, el diablo está en los detalles. Así que hay que esperar. Estimado Carlos, pero por ejemplo, algo que no se ha dicho en los análisis del mensaje presidencial es una línea organizadora de todo el mensaje. Esa línea organizadora es la crítica al Estado. Yo no sé si hemos percibido. La presidenta dice que no hay servicios públicos, señala por el Estado, señala que la ciudadanía, el sector privado en general, se encuentra con un Estado lleno de trámites, lleno de burocracia. Y cuando va mencionando todos los problemas en nutrición, en anemia, en educación, el responsable es el Estado. Es un discurso que pone en el banquillo de los acusados al Estado. No pone en el banquillo de los acusados al modelo económico, al Banco Central de Reserva, a la inversión privada. A partir de esa... Empresariado, lo usual. Claro, en todos los discursos anteriores, el empresariado era el responsable de los... Incluso gobernantes tan oscuros como Vizcarra
decían la gente que no se sabe comportar, se han atrevido a cuestionar el comportamiento libre de las personas en ese país. No, ese defecto no lo tuvo Keiko Fujimori. Pero eso, digamos, es determinante, ¿no? Yo diría que es sumamente importante, porque va a ser determinante en el momento en que las acciones conlleven y sobre todo las acciones que puedan hacer. Porque obviamente el documento de pedido de facultades, aunque es lo suficientemente amplio, no enfoca todas las posibilidades de acción del gobierno y tampoco sabemos qué va a quedar al final de ese borrador en un gobierno que es un Congreso que es bipolar Ujú. y Ahora, que va a ser bipolar siempre. claro, y quizá me gustaría reflexionar sobre las potenciales reacciones del legislativo como un tema específico, pero quizá podríamos seguir profundizando en la solicitud de delegación de facultades. Por ejemplo, se habla de cambiar normas tributarias para establecer un impuesto a la renta único. Se habla en esos términos. Se habla de establecer mayores espacios de negociación para gratificaciones, vacaciones de acuerdo a los contratos individuales. Se habla de em, liberalizar las condiciones para el despido. Todo eso es reforma laboral, algo de reforma tributaria. A ver, si se hablase de un tránsito, de un esquema regresivo, anti-MIPES, como es el impuesto progresivo a la renta, y transitar hacia un impuesto flat a la renta, sería algo que yo aplaudiría con devoción, con interés, porque eso le haría mucho bien al país. Pero si se habla de una simplificación hacia luego uno, dos, y con algunas exoneraciones, ya la cosa puede parecer más o parecerse más al estado actual. Lo mismo sucede con planos de legislación laboral. Alguna flexibilización tal es el nivel de rigidez laboral que no sería suficiente. Por ello, para esperanzarte, como que es lo que leo de tu comentario, habrá que esperar a que precise qué tanta liberalización, porque hoy día se deja a millones posiblemente de peruanos sin un empleo formal por la rigidez laboral, el encarecimiento de los puestos de trabajo, que es algo muy popular, casi tan popular como dañino. Un buen ejemplo es la remuneración mínima vital, llevar la remuneración mínima Y vital. quizá eso es lo que parece un anuncio, una medida de otro libreto. Yo sentí que era otro libreto. No, yo creo que es una jugada muy inteligente, porque deja sin bandera a una recua de, yo diría, personas con poca vergüenza que se aprovechan que esa medida, si bien es tóxica para un porcentaje significativo de peruanos, es muy popular. Y claro, sufre Es muy efectista por y distinto. además le permite a la presidenta negociar. ¿Tú quieres eso? Dame esto. O sea, Eso es mi bien intencionada percepción. bueno, no, Rara vez tengo. es absolutamente de sentido común, ¿no? El gobierno necesita en estas semanas, en estas primeras semanas, construir popularidad para precisamente, Ese es un buen punto. Yo creo que una de las cosas que más le molestan a mis amigos rojitos es lo popular que ha venido a ser en pocos días un nuevo gobierno que no es de izquierda, porque la señora aún no ha mostrado que es la Milei peruana, ni mucho menos que va a hacer reformas liberales. Ha sido totalmente pragmática, casi alemana, no japonesa parece, pero eh, puede ir a cualquiera de las dos direcciones. Entonces está jugando unas cartas que yo en este momento no me atrevo a decir va para lo correcto o va para el otro camino. prefiere ser cauto. Pero, Hay que ser cauto. bueno, en el sentido de que Primero, el activo tiene dos activos. Un activo bueno es su popularidad. Todo el mundo está feliz de ver un gobierno no, nuevo, eso hay la esperanza se ha dilatado, se ha difundido, hay una enorme expectativa. es bueno. Incluso el gobernador regional de Puno, el alcalde de Juliaca la han visitado. Entonces, em, además ella, con su estilo, está cambiando una lógica
de los presidentes de la última década. Como me decía un congresista electo entonces de esta nueva camada, Carlos, tú no sabes la cantidad de currículums caviar que me llega. Todo el mundo se está acomodando. Por Dios. No, pero tiene un defecto muy malo, que le puede ser tiene la coartada perfecta. Si no funciona, fue el niño. El niño 10 veces más fuerte que nunca. Con el niño yo tuve que hacer esto. Cuidado. El niño puede ser un catalizador de muchas cosas buenas, pero también una fuente de distribución de dádivas, porque el niño enerva fallas geológicas, pero también enerva fallas burocráticas, particularmente fallas de corrupción. Ellos te van a decir, dame para que yo gaste por el niño. Y ella aquí tendrá que mostrar si tiene muñeca. Pero, digamos, mire ese Pues tipo, una muñeca. parece absolutamente imposible que un ministro como el Mercuba, digamos, tenga un manejo alejado. No subestimes el poder de la podredumbre. Tú no sabes. En el discurso no se ha hablado de esa desgracia nacional llamada Petro-Perú. ¿Por qué no se habla? Porque es un frente brutal. Es un frente que mueve millones de dólares y de intereses. ¿Tú crees que esos gobiernos que están enjuagándose la boca, locales, con el niño, no aspiran a enriquecerse? Ahora que nuestra catadura institucional es casi africana o mexicana. No, por Dios, no seamos inocentes. Ella acaba de llegar. Hace poco escucharon en un radio la sospecha de que encontraron a un militar armado cerca de la parada militar. Yo digo, ¿qué tal valentía de la señora Fujimori? De caminar sin chaleco del Congreso al Palacio. O inconsciencia o valentía. Porque nos ha gobernado la izquierda por 11 años. Está infiltrado en todos lados. Han nombrado a los tenientes, a los capitanes, a los coroneles. Han nombrado a los policías. Cuidado, ahí se construyen lealtades. Fíjate los nombres que salen detrás de los ministros vinculados a las fuerzas del orden. Y todos esos son caviares. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Concuerdas? El Perú está no en una crisis fiscal, pero sí tiene problemas fiscales. Está en una crisis fiscal muy fuerte. Y la peor, esa que no se nota. A ver, espérate. Y, digamos, en todo caso tú desarrollas el diagnóstico, pero me gustaría preguntarte sobre ese escenario. ¿Crees que el mensaje o el plan económico que hasta ahora se ha presentado o lo que se está planteando en la delegación de facultades para legislar implican algún nivel de relajamiento de... ¿Una borrachera populista desatada? No, porque la señora habló de aspiraciones, ahora se pide permiso para hacer algo y habrá que esperar, si uno es mínimamente balanceado, a evaluar acciones en su debido contexto, sobre todo porque lo que vaya a accionar este gobierno depende de la calidad burocrática. ¿O acaso no intentaron proteger a la presidenta en su camino de palacio? Claro, pero habría que ver si los cuadros que la protegieron están limpios o sucios. Eso va a pasar en todos los sectores, en transportes, en educación, en seguridad, en todo. Es importante reconstruir cuadros. En este momento gobierna Balcázar. O influye más en el gobierno de Balcázar. el efecto de la izquierda. No se ha sentado, o sea, no se ha consolidado en el caballo. Él no sabe si la silla está floja. Te preguntaba de este tema de la política fiscal, porque Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, prácticamente señaló que había mucho populismo por los anuncios de las obras de infraestructura, que a mí me llamó la atención, ¿sabes por qué? Porque generalmente estas obras de infraestructura para ser viables tienen que ser a través de APPs. Hay un nivel de participación del Estado, pero principalmente son a través de APPs, es decir,
por compromisos y riesgos del sector privado. ¿Cuál es tu opinión? Primero, no hay APP absolutamente gratis en términos fiscales. Siempre hay recursos. Pero yo me pongo a pensar la palabra consejo fiscal. El consejero te aconseja a ti, no sale a denunciarte. El consejero no es un político. Sobre todo si es grotescamente el consejo político, porque han estado muertecitos 10 años. Han habido déficits monstruosos y se han quedado calladitos. Bueno, Solo atacaron a la señora Boluarte porque no les gustaba, pero todo lo demás les han percibido. Han convertido la regla fiscal, que era bastante laxa, en un ejercicio que es un bodrio, que no asegura austeridad y, lo que es peor, no asegura austeridad de un gasto que es administrado por una gobernanza podrida, en el mejor de las palabras, podrida. Entonces, en ese sentido, que vengan de un día para otro, yo pensé que habían cerrado el Consejo Fiscal, que se dedicaban al béisbol, al tenis. no, a mí me sorprendió la posición casi categórica Es una posición. de Alonso Segura, que parecía más bien un acto político, ¿no? Él decía, Yo, más que eh, referirme a una persona, prefiero referirme a una institución que es un monumento de fracaso estatal. Que un consejo fiscal está para evitar que se maltrate a la gente con más cargas. Señor, cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, te saca a ti. ¿No es curioso que los periodos donde se han cerrado la brecha fiscal, la economía ha crecido más? Y no es curioso que cuando se infle el hueco fiscal a niveles monstruosos, la economía entra en recesión. Hay 10.000 explicaciones para esto, pero esta sencilla regularidad nos recuerda que lo que mucha gente cree, que cuando se recupera la austeridad fiscal y la disciplina, cuando se gasta tanto como ingresa, la economía se revive. No hay un costo social, no hay una desgracia. La presidenta tiene razón. El Estado no hace nada bien hoy día. Entonces, nos van a contar el cuento que si la presidenta intenta ser incluso mejor que su padre y gastar lo que ingresa y además asegurarse que el gasto sea ordenado y limpio, va a haber una recesión y un costo social. Porque para ordenar a los ministerios no tienes que despedir masivamente, solamente ordenar. Y eso no implica de despedir. acuerdo. Entonces, según tu punto de vista, hay cosas buenas, pero algo así como que debemos mantener la cautela. Ahora, hay un optimismo desbordante, Yo ¿no? me quedo con las cosas buenas, perdóname. Sí. Hay la posibilidad de avanzar. Antes, con los discursos de Castillo, de Sagasti, todos teníamos la duda de cuán profundo iba a ser el hoyo. Hoy día tenemos alguna expectativa de crecer. No, No la teníamos. Eso es enorme. y considerando que, por ejemplo, hay un super ciclo de precios de los minerales, ¿no es cierto? Que es una especie de, no sé cómo llamarlos, una especie de salvavidas permanente frente a los errores de la economía. El Perú podría volver a crecer a tasas altas, pero necesita hacer su tarea. A tu entender, ¿cuáles son las reformas que este gobierno debe acometer para volver a crecer a tasas altas y volver a reducir 3, 4 puntos de pobreza? Quiero responder a esa pregunta, pero antes permíteme un poco. Dijiste que de alguna manera fue los precios altos algo que minimizó el impacto negativo. No. Cuando los precios son altos y la recaudación sube por efecto de precios, en un estado corrupto, malgastador, eso solamente aviva el déficit. La decisión que ha heredado la señora Fujimori refleja eso, con extraordinarios precios. Víctor Andrés, no han subido los precios de exportación. Han subido los de exportación, han caído los de importación. Nos sacamos la tinca y la del burrito, las dos. Y en ese contexto, la economía está parada. Ha perdido 2 puntos del PIB norteamericano. Y es la explicación izquierda. Velasco también perdió extraordinarios precios. Bueno, la pobreza subió
de 20 a 30 luego de Castillo y la pandemia, y no logra recuperar los niveles prepandemia, está en 25 Es puntos. que esa política económica va orientada a generar pobreza. Pero ahora quiero responder la parte sustancial que seguramente tus televidentes tienen. ¿Qué reformas hay que hacer? La primera, aunque sea popular decir, si usted gestiona cualquier negocio y su equipo es ineficaz, corrupto, irrespetuoso de las reglas de la ley, no tiene usted ninguna opción de manejar bien esa empresa. Nada. Ni los negocios del padre del primer ministro español, ni siquiera ellos botan gran rentabilidad en el desorden. Hay que ordenar y limpiar. Eso es básico. Luego cerrar la brecha fiscal. Luego deshacerse de las bombas de tiempo tipo Petroperú, que va a ser políticamente muy difícil porque intereses muy poderosos están detrás de que se mantenga el muerto. Yo veo con sorpresa a técnicos supuestamente educados diciendo, pero a Petroperú no se le toca. Uy, es como atacar a cierto congresista del Congreso anterior que te decían, oye, Cholo, no puedes atacar a ese señor que mata. Entonces, aquí hay muchas mafias. Entonces, hay que tener especial cuidado en recoger las batallas. Es muy fácil que hablamos. ¿Qué le vas a decir que haga la señora Fujimori aquí en ese bonito set del Montonero? Pero otra cosa es estar sentado. Y ahí voy a decir, yo sí no coincido generalmente con Elmer. Lo respeto. Es una excelente persona y le deseo lo mejor. Pero es una persona más apegada al lado fiscal. Es más keynesiano que yo. Más Keynes. Más keynesiano. Él sí piensa, en el pasado se ha caracterizado. Entonces, si ahora evoluciono y termino siendo lo que yo pienso, yo me atrevo a decir que Cuba puede ser mucho mejor ministro de Economía que Carranza. No como Boloña, pero mejor que Carranza. Porque a Carranza le tocó todo ordenado. A Cuba le viene los gobiernos de izquierda con más bomba de tiempo de la que la gente hoy día puede ponderar. Y eso no es conocido. La gente cree que la economía peruana está muy bien. Y eso juega contra el buen Cuba. Y si Cuba hace las cosas bien, yo soy el primero que el último día de su mandato lo va a aplaudir. Porque le toca la difícil. No voy a decir bailar con la chavetera. No. Me han dicho que ese ejemplo es horrible. Que no lo debo decir. Ahora, quizá el gran reto en el modelo económico de este gobierno sea convertir esa riqueza que produce el sector privado. Es muy carga el sector privado. La No, no, presidenta lleva a decir, voy a subir la inversión privada. No, presidenta, usted no sube la inversión privada. Con que no la trabe, la claro. voy a aplaudir. Bueno, pero antes de eso, quizá el problema del gobierno es que toda la riqueza que produce el sector privado y se paga a través de impuestos, que han creado una cantidad de recursos enorme para la sociedad y para el Perú, no se transforma en agua potable, en servicios, por el Estado, la regionalización. Eso fue un punto, la presidenta no lo dijo de esta manera, pero está en su discurso. Quizá ahí está el reto, si logra entregar agua potable a la gente. No solo que use mejor lo que hay, sino que reconozca que, por ejemplo, la inversión en minería ha ido al piso cuando debería estar en el cielo. Por los precios. Y todo se ha trabado. La producción minera en metalmecánica es horizontal. Es el gobierno de izquierda. La mayor recaudación refleja precio, no condiciones para la inversión. Lo que ella puede disponer, dejando de trabar a la minería y limpiando la burocracia, la podría convertir en, ¿qué le voy a decir? Mucho mejor presidente que su padre, que en el segundo mandato se dejó rodear de caviares. Hombre, tiene muchos méritos, pero todos los frutos que él sembró, de alguna manera los hizo más opacos en su segundo mandato. Un tema final, mi estimado Carlos. En la transmisión de mando estuvo Javier Milei, José Antonio Kast y Keiko Fujimori. Entonces, parecía un Dream Team.
¿no es cierto? Parecía el Dream Team del sur de América. Si te pregunto por estas tres economías, las posibilidades del Perú, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es la situación? ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira representa las posibilidades de estos tres países? Tiene mucho de ilusión en el mejor sentido de la palabra ilusión. Milei tiene su trabajo pendiente, pero es un líder enorme. Él fue el primero de todos en el lugar más difícil. Yo no podría pecar de mínimamente justo, sino lo que implica Milei para América Latina, que es más que Keiko y más que Casta. El tiempo me dirá cuán equivocado soy. Ahora bien, hay dos lados, el lado positivo y el lado que hay que mirar con debido cuidado. El positivo es que es una moda hacia la libertad. Y el negativo, tenemos más competencia para captar inversiones, porque Cast se ve muy eficiente, muy educado, muy inteligente. Qué diferencia con Boric, que era, como decía un amigo, el presidente chileno que prefieren los agroexportadores peruanos. El problema, pero Milei todavía, digamos, si uno mira las economías de Chile y de Perú, hay cosas que ajustar, hay cosas que reformar, pero, digamos, Argentina tiene una agenda pendiente que no puede ignorar. Es el tipo de cambio, o sea, su dólar MUC, su dólar subsidiado para sus industrias Más que y sus aranceles, estos aranceles del Mercosur. Chile tiene un producto proporcional mucho más alto que la Argentina, mucho más alto que de Perú, y tiene una institucionalidad, un nivel de corrupción, un nivel de cumplimiento de la ley que duplica de otro nivel comparado con el peruano y con el argentino. Los trabajos de la señora Fujimori y del señor Milei son mucho más duros que los de Kass, sin dejar de reconocerle mérito destructivo al señor Bosch, que fregó bastante a Chile. Le paró el moño. Ahora bien, no tanto como le ha hecho aquí los gobiernos de izquierda y como le ha hecho aquí a Argentina los justicialistas. Es mucho más difícil para Milei y mucho más difícil Pero para falta completar la reforma argentina, ¿no es cierto? Falta completar la reforma peruana también. Y no basta con ciertas acciones de flexibilización regulatoria. Hay que limpiar. Claro, desde el balcón es muy fácil. Sentado en el caballo no es tan fácil. Por eso le doy todo el beneficio de la duda. No me has respondido en el tema de el tipo de cambio y los aranceles del modelo económico de Argentina. Eso es un cuello de botella que en el corto plazo no va a ser un problema, Si pero un televidente al montonero agarra el monto importado y el monto de impuestos a la importación, nos va a dar un arancel implícito de 20%. Aquí creemos que tenemos aranceles bajos y hay enormes cargas a la importación que son impuestos a la exportación. El Perú debería estar muchísimo mejor con una protección arancelaria más inteligente, con un tipo de cambio mucho más flexible hacia arriba. Estaríamos creciendo, exportando y empleando a ritmos seguramente nunca antes visto. Esa opción la tiene la señora, pero hay que explicarle al Banco Central: oye, Cholo, tú tienes que dejar flotar el tipo de cambio. Y te va a decir: Cholo, con el déficit que tienes, me pides a mí, primero ordénate y después yo te dejo flotar el tipo de cambio. Supongo que es lo que le dirá el buen Velarde. a usted le pregunto por Milei y me responde con Keiko. Es que en el caso de Milei no tengo gran esperanza. Como si, lo admiro, ha cambiado la historia de América Latina. Es el primer gran líder rabioso, liberal, exuberante, pero no ha hecho mucho. Pero en todo caso, yo te pregunto por Milei, porque si él hiciera estas reformas, ya habría construido el modelo de los Pumas de Hispanoamérica. Sería una Argentina nunca antes vista. Ni siquiera la Argentina de principio del siglo pasado, que tanto sí también le llegaría al codo. A ver,
Es muy difícil hacer un ejercicio como comparar de qué tamaño fue el Perú cuando nació, cuando se formó la República. Y la formaron peruanos, no ese par de sicarios o de mercenarios argentinos y venezolanos. No, no. El Perú fue libertado por peruanos y venimos a cambiarle la cara a la noción de libertadores. Pero si uno hace un esfuerzo así heroico y consigue las mejores bases, la economía peruana es casi 340 veces más grande que en 1821. El producto por habitante es más de 15 veces. Sin embargo, su distancia con el mundo desarrollado es mayor. Éramos 15, estamos en 8 o 9. Nos hemos hundido, pero vivimos como nunca, como nunca. Eso que le diga, mi abuelito era rico, el Perú tenía... No hay ningún fundamento para decir eso. Claro, las estimaciones cliométricas son las mejores adivinanzas posibles, pero si tú ves la estatura de los estadígrafos y los expertos en estadística que han hecho esas cifras, las comenzarías a respetar. Entonces, vamos, el Perú ha crecido una barbaridad. Smith tenía razón, con un poquito de mercado, con mucho mercado te desarrollas. De acuerdo, estimado Carlos. Smith era listo. Bueno, interesante. Te agradezco mucho por esta interesante conversación. Tengo que seguir conversando, profundizando sobre estos temas. Y bueno, ojalá, todo parece indicar que esto se consolida, va por la... Cuando uno tiene amigos aguafiestas, como yo soy economista, tengo que ser aguafiesta, uno dice, caray, pues tiene siempre que haber un milagro. Y sí, yo me diferencio muchas cosas de Carranza, pero una de ellas es que yo sí creo que los milagros son esas cosas que pasan todos los días, solo que no las podemos ver. El Perú ha hecho grandes cosas. Tú no sabes cómo ha subido hasta el índice de volumen exportado, a pesar de Castillo, a pesar de Vizcarra, a pesar de Humala que odiaba a la exportación peruana. Entonces es un país maravilloso, lleno de pequeños milagros. Hagamos uno grande, pues. De acuerdo, Carlos. Te agradezco infinitamente por esta conversación y seguiremos conversando. Muchas gracias. Placer. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide, suscríbase al canal, deje su comentario. Así este proyecto se consolida y avanza. Muchas gracias.